Buenos días. Hoy vamos a hablar y vamos a empezar a hablar de lo que son las representaciones de Fourier y vamos a terminar hablando de aplicaciones de estas representaciones, y para eso pues vamos a empezar con lo que significa las series de Fourier. Entonces, cuando hablamos de representaciones de Fourier y específicamente cuando nos referimos a lo que son las series de Fourier, estas permiten representar señales en términos de sumas senoidales. Entonces tenemos una nueva forma de representar señales. Lo que plantea la representación mediante series es que una señal puede ser representada mediante una suma de un conjunto de senoidales que se pueden determinar con base en las características de la señal. Entonces, una representación de este tipo nos permite pensar en sistemas mediante una analogía con lo que son los filtros y el concepto que se maneja de filtros. Vamos a ver un poco más adelante cómo mediante la utilización de este tipo de representación entonces podemos asociar estos sistemas al concepto de filtros. Entonces, con las series de Fourier vemos que una señal es equivalente a la suma de lo que llamamos las componentes armónicas. Entonces, ¿qué es esto de una representación mediante la suma de las componentes armónicas? Aquí tenemos lo que se conoce como la representación espectral de una señal. Entonces, esa representación espectral me permite, mediante una representación de este tipo, plantear cada una de las componentes de la señal mediante diferentes componentes armónicas. Quiere decir que yo tomo una señal y divido esa señal en unas componentes específicas que se asocian esas componentes a señales senoidales cuyas frecuencias están en función de lo que se conoce como la frecuencia fundamental. Entonces tenemos una componente asociada a esa frecuencia fundamental que se asocia a su vez a una señal senoidal cuya frecuencia está a la frecuencia fundamental y cuya amplitud depende pues de esta representación mediante esta barra que aparece en esta gráfica. Y pues esa señal resulta ser una composición o una suma de diferentes componentes a frecuencias que son, para este caso, múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental. Entonces tengo una componente al doble de la frecuencia fundamental, una componente 3 veces la frecuencia fundamental y así sucesivamente. Y entonces cada una de estas barras la puede asociar con la amplitud que puede tener una señal senoidal cuya frecuencia es el doble de la frecuencia fundamental y cuya amplitud pues está representada por esta barra. De alguna forma, entonces, en una representación espectral de este tipo, lo que tengo es una señal que tiene componentes armónicos. En este caso, para la frecuencia fundamental tengo una señal senoidal cuya amplitud está asociada a la altura de esta barra en la frecuencia fundamental, y ese sería el armónico número 1. Luego tengo el armónico número 2, que básicamente es otra señal senoidal que está a 2 veces la frecuencia fundamental y que tiene esta amplitud. Por lo tanto, fíjense que en esta representación espectral podemos interpretar que la segunda
que el segundo armónico tiene un componente significativo con respecto a los demás, mientras que el tercer armónico, a partir del tercer armónico, va disminuyendo esa amplitud, ¿no es cierto? Y tenemos un armónico especial, que sería este armónico 0, al cual pues la frecuencia es 0, lo que significa que tenemos como un valor que resulta ser constante. Este armónico 0 se conoce como el armónico en DC y que se asocia a un coeficiente o a un término a 0, a frecuencia 0, y por lo tanto será un valor constante que dependerá pues de el tamaño de esta barra, ¿no es cierto? El armónico 1, que representamos mediante el término A1 y que está en función de la frecuencia fundamental omega 0, el armónico 2 representado por el término A sub 2, y así sucesivamente para el resto de armónicos. Entonces el tercer armónico será el A3, el cuarto armónico estará representado por este término A4 y así sucesivamente. Y entonces tenemos un conjunto de elementos conocidos como armónicos que, si se suman, pues entonces darán origen a una señal específica. De otra forma, lo que puedo decir es que la señal está descompuesta en sus elementos armónicos que, al sumarse, entonces generan la señal original. Dicho de otra palabra, yo puedo descomponer una señal en sus componentes armónicas. Cada una de estas componentes armónicas está asociada a una señal senoidal que, si se suman, entonces permiten sintetizar la señal original. Este tipo de representación resulta ser naturalmente asociada a instrumentos musicales. Entonces utilicemos esta analogía o más bien esta relación estrecha con lo que significa la representación de señales musicales para aclarar un poco más lo que venimos mencionando de la representación mediante series de Fourier. Entonces, para instrumentos musicales como estos que aparecen acá, fíjense que lo que tenemos es la representación del equivalente, podría ser el equivalente eléctrico obtenido mediante la adquisición utilizando un micrófono de diferentes instrumentos. Aquí vemos la representación de un 252avo de segundo de un instrumento para el cual pues tocamos una nota musical, y esta sería como la representación de esa señal representada en voltaje de la transformación de los cambios de presión en el aire mediante un micrófono a esa señal eléctrica. Y entonces fíjense cómo para cada instrumento musical pues tenemos una representación que resulta ser diferente. Y podemos hacer una descomposición de cada una de esas señales en sus equivalentes espectrales, determinando cuáles son entonces, con base en las frecuencias fundamentales, los armónicos correspondientes. De manera que es posible apreciar que para cada uno de esos instrumentos pues tenemos una representación espectral en la que vemos cómo tenemos los diferentes armónicos, y cada uno de esos armónicos pues tiene una amplitud correspondiente que casi que se convierte como en
una característica diferencial entre los diferentes instrumentos. Fíjense que la representación espectral de la misma nota para los diferentes instrumentos resulta ser diferente y una característica específica de ese instrumento musical. Aquí lo que hemos obtenido es como esa representación mediante armónicos del equivalente de esas señales en tiempo continuo que planteábamos en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, para el piano, que tenemos una señal de este tipo, pues tendrá una representación espectral mediante sus armónicos, que permite definir para el armónico 0 pues un valor 0 y con respecto al primer armónico asociado, o más bien asociado a la frecuencia fundamental, pues tenemos esta representación, luego tenemos el primer armónico, luego el segundo y así sucesivamente. Para el caso del violín, entonces tenemos una representación espectral de este tipo y para una tuba una representación de esta forma. Fíjense que desde el punto de vista de la interpretación vemos que para el piano tenemos como una agrupación de las componentes armónicas más bajas, mientras que para el violín tenemos componentes de mayor frecuencia en las que las componentes armónicas de mayor frecuencia tienen un componente representativo, cuando para una tuba que tiene un sonido que resulta ser más grave, entonces la agrupación de las componentes armónicas se hace a baja frecuencia, es decir, para las componentes armónicas de más baja frecuencia. Entonces existe una relación entre las representaciones en tiempo continuo y lo que conocemos como la representación espectral de cada una de esas señales, cuyo contenido en frecuencia puede apreciarse en esa representación espectral al poder identificar cómo para las diferentes componentes armónicos se presentan condiciones de mayor o menor representatividad en el espectro. Con base en esta condición, entonces veamos cómo es posible plantear para determinados tipos de señales una representación mediante series de Fourier. Entonces, ¿qué tipo de señales se pueden representar como sumas de componentes armónicas? Pues básicamente solo señales periódicas. Entonces tengo una señal en tiempo continuo que resulta ser periódica con periodo t igual a 2pi sobre omega 0, es decir, tenemos una frecuencia fundamental omega 0, por lo tanto una señal periódica con periodo t que es igual a 2pi sobre omega 0, cuya representación se asocia a un conjunto de señales senoidales que se suman. Entonces tenemos una señal senoidal a la frecuencia fundamental cuyo periodo se asocia a esa frecuencia fundamental, entonces sería la componente roja. Tenemos una primera armónica que resulta ser o está representada al doble de esa frecuencia fundamental, por eso tengo dos periodos de esa señal y cuya amplitud pues resulta ser una fracción. Entonces fíjense cómo yo puedo relacionar la representación espectral del contenido en frecuencia de esa señal a esta representación mediante barras, en la que el armónico en DC pues resulta ser muy pequeño, casi cero. Para la frecuencia fundamental tengo una componente cuya amplitud, que sería la amplitud de esta señal senoidal roja a la frecuencia fundamental, pues resulta ser significativa. La amplitud para el segundo armónico resulta disminuir significativamente, correspondería a la amplitud de esta señal senoidal que está al doble de la frecuencia fundamental. Luego el tercer armónico tiene una amplitud menor
y así el cuarto, quinto y sexto armónico van disminuyendo de amplitud pues de la manera en la que se observa en esta gráfica. Entonces, si lo que hemos planteado es que yo puedo representar una señal cuya restricción es, para este caso, que sea una señal periódica con periodo t y frecuencia fundamental omega 0, entonces esa señal se puede representar mediante esa descomposición en armónicos, y esa representación puede plantearse pues como esta representación espectral, que es equivalente pues a estas componentes armónicas, o esta separación en componentes armónicas de la señal original, que pues, se asocia a esas senoidales que al sumarse pues permiten sintetizar la señal original. Bien, y entonces se plantea la pregunta si es posible representar cualquier señal periódica mediante armónicos, es decir, ¿qué pasa con las señales discontinuas? Entonces, una señal cuadrada de este tipo podrá ser representada mediante una suma de señales continuas, como las que representa cada una de las componentes armónicas. Entonces Fourier dice que sí es posible, y no solamente es posible, sino que es posible con todos los armónicos continuos. Es decir, lo que se plantea es que una señal discontinua como esta, que tiene discontinuidades en determinadas partes de la señal, pero que resulta ser una señal periódica con periodo t igual a 2pi sobre omega 0, donde t pues será el periodo fundamental y omega 0 la frecuencia fundamental, puede ser representado por la suma de senoidales con amplitudes específicas. Entonces, ¿esto cómo se logra? Antes de ver la manera en la que se puede obtener esa representación, entonces veamos un par de propiedades que van a resultar ser importantes para plantear este tipo de representación. Entonces, por un lado, tenemos lo que significa la multiplicación de armónicos, que básicamente lo que hacen es producir un nuevo armónico con la misma frecuencia fundamental. Es decir, si yo tengo el armónico K y lo multiplico por el armónico L, eso me da como resultado un nuevo armónico que resulta ser el armónico K más L, pero a la misma frecuencia fundamental omega 0. Por otro lado, se puede plantear la integral de un armónico sobre un intervalo de tiempo igual al periodo. Entonces, si yo tengo la integral de un armónico cualquiera sobre el periodo de la señal, esa integral va a ser igual a 0, a excepción del armónico en DC. Es decir, si yo tengo la integral entre t sub 0 y t sub 0 más t, que garantiza básicamente la integración sobre un periodo completo del armónico K, entonces esa integral va a ser 0 si K es un armónico diferente a 0, es decir, si no es el armónico en DC, o será igual a t, que será pues básicamente un valor constante en ese periodo, cuando K es el armónico en DC, es decir, cuando K es igual a 0. Y eso es equivalente a plantear pues, el producto del periodo T por un impulso en el instante K. Recuerden la característica de tamizado o de selección que tiene el impulso, y entonces como lo que estamos diciendo es que esa integral vale t solamente en el instante en el que K es igual a 0, es lo mismo que multiplicar t por el impulso en el instante K, que como sabemos por definición, el impulso en el instante K valdrá
pues básicamente es una señal que vale 1 solamente en el instante K y pues el resto del tiempo vale 0, ¿no es cierto? Entonces, utilizando este par de propiedades, vamos a plantear una representación genérica de la manera de obtener las componentes, o más bien los coeficientes de las componentes armónicas de una señal cualquiera, que sería como esas amplitudes en la representación espectral. Entonces, planteemos una separación de componentes armónicas asumiendo que x de t, que es una señal periódica, está compuesta por una suma ponderada de armónicos de la frecuencia fundamental omega 0, que es igual a 2pi sobre t. Pongamos esto que hemos dicho en palabras, obtengamos como la representación matemática. Pues básicamente tenemos x de t, que resulta ser una señal periódica representada de esta forma, y que dijimos que pues es una suma entre menos infinito para acá, entre menos infinito e infinito, de un conjunto de armónicos que tienen o que están ponderados por unos coeficientes a su k. Esta es la manera de plantear esa forma sintetizada mediante la suma de unas componentes armónicas ponderadas, ¿no es cierto? Y planteemos entonces la integral sobre un periodo completo del producto de esa señal sintetizada por una exponencial compleja asociada al armónico L de pues ese armónico en función de la frecuencia fundamental con signo negativo, y resolvamos esta integral para ver qué obtenemos. Entonces, la integral sobre un periodo del producto de esa señal por e a la menos j l omega 0t, que es el armónico negativo L, entonces será igual, con base en la definición que hemos planteado anteriormente, pues este es x de t, que podemos meterlo dentro de esta integral. Entonces será la integral sobre el periodo t de esa suma para acá desde menos infinito a infinito de los a sub k por e a la j omega 0 kt, que sería este término de acá, multiplicado por ese armónico negativo, por el armónico L negativo, ¿cierto?, que planteamos en la operación anterior. Entonces se puede demostrar que eso es igual a sacar este término de suma y estos coeficientes a sub k que no dependen del término de integración. Entonces será la suma para acá entre menos infinito e infinito de los a sub k por la integral sobre el periodo de este nuevo armónico que resulta del producto de estos dos armónicos a la misma frecuencia fundamental, el armónico k menos l de t. Pero entonces sabemos que esta integral sobre el periodo pues toma unos valores específicos. Entonces sabemos que esa integral es igual a t por multiplicada por el impulso en el instante k menos l. Entonces nos quedamos con la sumatoria para acá entre menos infinito e infinito de esos términos a sub k de los coeficientes de la serie multiplicado por t, que sería el periodo, por el impulso en el instante k menos l. Y entonces, por la propiedad de tamizado que tiene ese impulso en el instante k menos l, pues básicamente lo que obtenemos es un único término de esta sumatoria para el instante en el que el impulso pues ocurre en el instante k menos l. Eso es equivalente a decir pues que tenemos un solo término de la sumatoria que corresponde al término t, pues que sería la constante multiplicado por el coeficiente en el instante l, asociado a la propiedad de tamizado de ese impulso en el instante k menos l, ¿no es cierto? Y entonces fíjense que lo que estamos diciendo es que esa integral sobre el periodo del producto de la señal por este armónico
con exponente negativo, el armónico L, es igual al periodo por el coeficiente de la serie sub L, ¿no es cierto? De manera tal que si yo aquí cambio la L en este armónico y la L en este coeficiente, por K yo puedo generalizar diciendo que el coeficiente A sub K, en este caso, es igual a esta integral, y como T aquí está multiplicando el coeficiente, pues pasa al otro lado a dividir, de manera tal que de forma genérica yo puedo decir que los coeficientes A sub K de la serie que aparece aquí arriba serán iguales a 1 sobre el periodo multiplicado por la integral sobre el periodo de la señal por ese armónico con exponente negativo, el armónico sub K con exponente negativo. De manera que de esta forma podemos generalizar los coeficientes de la serie y calcularlos. Si conozco la señal, entonces yo puedo obtener los coeficientes de la serie que me permiten representar la señal de esta forma. Como omega 0 pues es la frecuencia fundamental, eso ha de ser igual entonces a 1 sobre t por la integral sobre el periodo completo de la señal multiplicado por esa armónico con exponente negativo, en el que omega 0 es igual a 2pi sobre t multiplicado por k por t y de t, ¿no es cierto? Entonces esta sería la expresión matemática que nos permite calcular los coeficientes A sub K de la serie, que me permite entonces mediante esta suma ponderada sintetizar la señal. Entonces desde el punto de vista de la representación de señales periódicas mediante componentes armónicas, voy a tener lo que conocemos como una ecuación de análisis, que es la que me permite determinar los coeficientes A sub K de la serie conociendo la señal, o la ecuación de síntesis que me permite obtener la señal a partir de los coeficientes de la serie, que resulta ser pues como esa suma ponderada de los armónicos de la señal ponderados con esos coeficientes, los coeficientes correspondientes. Entonces tengo la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis que me permiten para las series de Fourier representar señales periódicas, obtener los coeficientes de la serie conociendo la señal o sintetizar la señal con base en el conocimiento de esos coeficientes, ¿no es cierto? Mediante esa suma ponderada de armónicos. Entonces miremos un ejemplo. Entonces para series de Fourier vamos a calcular los coeficientes A sub K que permiten representar mediante una serie de Fourier una onda cuadrada. Entonces tengo una onda cuadrada, fíjense que resulta ser periódica con periodo 1, ¿cierto? Periódica con periodo 1, que toma el valor 1/2 para la mitad del periodo y menos 1/2 para la otra mitad. Esa señal periódica puede verse de igual forma como una señal periódica entre el tiempo, pues aquí tengo el tiempo entre 0 y 1/2, toma este valor, y entre 1/2 y 1 toma el valor negativo, que es lo mismo que decir que la señal entre el instante menos 1/2 toma el valor menos 1/2, y entre 0 y 1/2 toma el valor 1/2, ¿no es cierto? Entre el periodo de tiempo 0 y 1/2 toma el valor 1/2. Entonces utilicemos la definición que acabamos de obtener para el cálculo de los coeficientes A sub K. Entonces dijimos que los A sub K son esa integral sobre un periodo de la señal multiplicada por este exponencial con exponente negativo por dt. Eso es igual, entonces, si vemos esa señal simétrica con respecto a 0, entonces tenemos que esa integral se realiza entre menos 1/2 y 0,
de e a la menos j 2 pi k por t, y la señal pues en ese periodo de tiempo toma el valor menos un medio, que sería este término que hay acá que sale de la integral, más un medio, que es el valor que toma la integral entre 0 y un medio, de e a la menos j 2 pi k t de t. Entonces lo que sigue es, para calcular esos coeficientes, es pues hacer el cálculo de esas integrales. Entonces eso se plantea como ejercicio. Por favor, tómense el trabajo de realizar ese proceso de integración, pues que resulta ser en realidad simple, que me da como resultado 1 sobre j 4 pi por k por 2 menos e a la j pi por k menos e a la menos j pi por k, que sería entonces la expresión que permite representar los coeficientes de la serie. Pero entonces vamos un poco más allá. Como e a la j pi por k, que es cada uno de estos términos, es igual al coseno de pi por k más j seno de pi por k con base en la identidad de Euler. Entonces, y además, como el coseno de pi por k vale menos 1 cuando k es impar, y el coseno de pi por k vale 1 para cualquier otro, entonces si utilizamos esta igualdad en esta expresión, simplemente vamos a obtener que para los k impares los coeficientes de las series son iguales a 1 sobre j por pi por k, y que valen 0 para cualquier otro valor. Basta simplemente pues con reemplazar esta expresión en esta de acá para determinar entonces que los coeficientes toman un valor cuando k es impar y se hacen 0 para cualquier otro valor, es decir, para los casos en los que k es par o es 0, ¿no es cierto? Y entonces hemos obtenido los coeficientes de la serie a sub k, que permite entonces representar mediante la serie de Fourier, es decir, esa suma ponderada de armónicos con coeficientes a sub k como los que acabamos de determinar. Bien, y entonces existe un conjunto de propiedades que caracterizan a las series de Fourier. Entonces miremos una de ellas. Hay una propiedad de la serie de Fourier que dice que si se deriva una señal en el tiempo, los coeficientes de Fourier se multiplican por j 2pi sobre t por k. Esto se puede demostrar debido a que si tengo la señal periódica y esa señal periódica está representada como la suma ponderada de armónicos, y calculo la derivada de esa señal, pues entonces la derivada de esa señal será una suma ponderada de esos armónicos multiplicados por la derivada de esas componentes que son j por 2pi sobre t por k por a sub k, ¿cierto? Básicamente es la derivada de este armónico, que es este término que aparece acá. Por tanto, fíjense que lo que hice fue obtener la misma representación mediante la misma suma ponderada de los mismos armónicos, pero los coeficientes a sub k quedan multiplicados por j 2pi k sobre t. Entonces es por eso que la representación de los coeficientes de la señal derivada pues simplemente tendrá la multiplicación de esos coeficientes por este término que aparece acá, ¿no es cierto? En el caso en el que se haga la integral, entonces en lugar de multiplicar por j 2pi k por t, se multiplica es por el inverso, que sería t sobre j 2pi por k, ¿no es cierto? Tenemos otro grupo de propiedades. Estas son propiedades que se pueden observar y analizar en el libro guía. Y entonces, si tenemos una señal periódica x de t con periodo t, y entonces tiene
los coeficientes de la serie sub k, y tenemos una señal y de t que también es periódica con periodo fundamental omega 0 2pi sobre t con coeficientes de la serie b sub k. Tenemos un par de señales periódicas x de t y y de t, cuya representación en serie se asocia a los coeficientes a sub k y b sub k. Entonces podemos plantear algunas propiedades. Entonces las series de Fourier cumplen con la propiedad de linealidad. Recuerden que la propiedad de linealidad plantea que la suma de las señales de las señales ponderadas x de t multiplicada por a más b por y de t, pues la representación de series de Fourier pues será dada por un conjunto de coeficientes a sub k por a más los coeficientes b sub k por b, cumpliendo la propiedad de linealidad. La propiedad de desplazamiento en el tiempo dice que si tengo una señal x desplazada durante un tiempo t sub 0, es decir, x de t menos t sub 0, entonces los coeficientes de Fourier de la serie serán a sub k por una exponencial compleja asociada a los armónicos sub k a la frecuencia fundamental, pero multiplicada por t sub 0, ¿no es cierto? Cuando habla de desplazamiento en frecuencia, entonces lo que tengo son las armónicas sub m de una señal, es decir, tengo la señal x de t multiplicada por un conjunto de armónicos sub m. Entonces los coeficientes de la serie de Fourier de una señal de ese tipo serán los coeficientes a sub k menos m. Con respecto al conjugado, entonces el conjugado de una señal x de t tendrá como coeficientes de la serie pues los coeficientes conjugados correspondientes. Si tengo una señal que corresponde a la inversión en el tiempo, entonces los coeficientes de la serie corresponderán a los coeficientes a menos k, y así sucesivamente. Pues tenemos un conjunto de propiedades que se asocian a la representación mediante series de Fourier y que se pueden demostrar y que están demostrados pues en el libro guía. Entonces aquí es importante irse al libro y ver cómo se demuestran pues cada una de estas propiedades. Entonces por aquí tenemos una propiedad importante que es la convolución periódica. La convolución de una señal x de tau por una y de t menos tau de t, pues básicamente es el producto de los coeficientes de las series de la señal x y la señal y multiplicado por el periodo t. La multiplicación, la diferenciación, que es lo que planteábamos hace un momento, la derivada de una señal pues tendrá una representación mediante un conjunto de coeficientes a sub k multiplicados por j k omega 0, donde omega 0 es 2pi sobre t. Para la integración pues teníamos que los coeficientes de la serie se multiplican por el inverso, que es 1 sobre jk omega 0. Y bueno, para el caso de la simetría conjugada para señales reales, o qué pasa si las señales son reales y pares, o señales reales e impares, señales pares, impares, o una descomposición en señales pares e impares, ¿no es cierto? Entonces son propiedades asociadas a las series de Fourier. Miremos un ejemplo o veamos otro ejemplo de representación en series de Fourier. Entonces nos piden calcular los coeficientes b sub k de la serie de Fourier que permite representar una señal triangular de este tipo.
pero sabemos que una señal triangular de este tipo resulta ser la integral de una onda cuadrada como la que planteábamos hace un rato, de la cual ya calculamos los coeficientes de la serie de Fourier. Entonces sabemos por la propiedad integral de las series de Fourier que los coeficientes de la serie de Fourier de una señal triangular que está relacionada con esta señal cuadrada por su derivada, entonces estará representada por una serie de Fourier cuyos coeficientes estarán multiplicados por 1 sobre J2pi por K de los coeficientes de la señal cuadrada. Es decir, los coeficientes B sub K de la señal triangular para el caso impar será iguales a 1 sobre J K por pi, que son los coeficientes de la señal cuadrada, multiplicados por 1 sobre Jk por 2pi, que es igual a menos 1 sobre 2k cuadrado pi cuadrado para el caso en el que los k son impares, y para el caso en el que y para el resto de los casos pues los b sub k serán iguales a 0, ¿no es cierto? Bien, entonces hemos visto que las series de Fourier nos permiten visualizar la convergencia de una serie mediante la adición incremental de términos. Entonces, por ejemplo, para esa señal triangular, yo puedo ver cómo al ir adicionando términos de esa sumatoria, puedo obtener la representación de esa señal triangular. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasa si la señal la sintetizamos mediante la suma ponderada. En este caso vamos a tomar solamente el armónico en DC, que corresponde a la suma para K igual a 0 de los armónicos multiplicados o ponderados por los coeficientes B sub K que calculamos en el caso anterior, ¿no es cierto? Entonces, para el armónico 0 lo que tengo es pues K se hace 0, entonces lo que tengo es una componente armónica en DC que es igual a 0. Si tomo para los K impares K para los valores entre menos 1 y 1, fíjense que lo que tengo es la suma de unas exponenciales complejas que toma para los valores de K menos 1 y 1, ¿cierto? Y entonces fíjense que es la sumatoria de un par de exponenciales complejas en las que una de ellas toma el valor de K menos 1 y la otra toma el valor de K igual a 1. Y sabemos que pues, por la representación mediante la identidad de Euler, pues la suma de un par de exponenciales complejas con valor positivo y negativo es igual a una señal senoidal, cuya ponderación pues se asocia a este término que hay acá. Entonces para K menos 1, pues aquí K se hace 1, entonces tenemos menos 1 sobre 2 K cuadrado, que es 1 por pi cuadrado por esa componente armónica para la cual K es menos 1, y para el término en el que K es 1 pues tengo la exponencial correspondiente, lo que quiere decir que eso da origen a una señal senoidal como esta, que se va superponiendo sobre la señal que estamos buscando, que sería esta señal triangular. Quiere decir que si sigo buscando o si le sigo añadiendo a esa sumatoria más términos impares, entonces lo que estoy haciendo es sumar una componente senoidal adicional, ¿cierto? Si sigo sumándole componentes impares, entonces lo que hago es sumar otra señal senoidal
pues para el quinto armónico, pues el armónico impar número 5, ¿no es cierto? De manera que fíjense cómo a medida que yo voy sumando componentes armónicas, se va aproximando a la señal original. Aquí le he sumado las 7 primeras armónicas, considerando que solo las impares pues toman el valor correspondiente. Las 9 primeras armónicas, luego las 19 primeras, que resultan en una aproximación bastante buena de la señal que ando buscando. Luego aquí he sumado las 39 primeras armónicas. Entonces fíjense cómo la representación mediante serie de Fourier de funciones con pendientes discontinuas, aquí se genera una discontinuidad, ¿no es cierto?, convergen a funciones con pendientes discontinuas. Fíjense que aquí lo que he planteado es la síntesis de la señal triangular. Lo que he planteado es que si yo sumo las 39 primeras armónicas de esa señal con base en la representación mediante la suma ponderada de las armónicas, entonces me aproximo a la representación de esa señal triangular. Básicamente lo que estoy diciendo es que una señal triangular como esta es igual a una suma de señales senoidales representadas por esta sumatoria de componentes armónicas, ¿no es cierto? Y entonces al ir sumando y al ir añadiendo componentes armónicas desde la componente en cero, la componente fundamental, la primera armónica y así sucesivamente, entonces voy construyendo la señal triangular de interés, que en este caso siendo una señal con pendientes discontinuas, pues lo que genera es una función o converge a una función con pendientes discontinuas. Bien, esto para el caso de una señal triangular. Si lo vemos para una señal cuadrada, entonces lo que tenemos es la suma de un conjunto de componentes armónicas como estas, que en el caso de la componente en DC pues será una señal en cero. Si vamos viendo para los K impares, pues lo que vamos a hacer es ir adicionando señales senoidales. Aquí tenemos para K impares, o sea, entre -1 y 1, eso da origen pues a una señal senoidal de este tipo. Recuerden, es la suma de una exponencial o de dos exponenciales complejas, una para k igual a -1 y la otra para k igual a 1, que da origen entonces a esta señal senoidal. Si seguimos sumando componentes armónicas para los k impares, entonces para k entre -3 y 3, entonces tendremos la suma de un par de senoidales que dan origen a esta señal. Si seguimos sumando armónicas, entonces se van a ir agrupando, de manera que para el armónico 19, entonces tengo una señal que es una aproximación en la que se presenta un fenómeno en las discontinuidades. Para el armónico 39, entonces tengo una aproximación, y fíjense cómo ese fenómeno se presenta de manera clara. Ese fenómeno se conoce como el fenómeno de Gibbs, que habla de que sumas parciales de series de Fourier de funciones discontinuas oscilan en la cercanía de las discontinuidades. Entonces es posible caracterizar ese fenómeno de Gibbs en las discontinuidades. Lo que se presenta es como una oscilación cuyo valor máximo en este caso pues correspondería al 9% de pues el valor en estado estable, y este fenómeno se debe básicamente a que la magnitud de los coeficientes de Fourier solo decrementan
en una proporción de 1 sobre k, mientras que en el caso de una señal triangular decrementan en una proporción de 1 sobre k cuadrado. Entonces, este es un fenómeno que se presenta al hacer la síntesis mediante series de Fourier de los coeficientes para una señal con discontinuidades de este tipo, que se puede mitigar o eliminar si lo que se hace es que se disminuye la magnitud de los coeficientes de Fourier en las frecuencias altas. Si uno elimina para esos componentes a alta frecuencia las amplitudes o las disminuye, entonces ese fenómeno en las transiciones se reduce significativamente. Bien, en resumen, entonces lo que hemos planteado es que mediante series de Fourier podemos representar señales periódicas como sumas de señales senoidales, que funciona para una gran cantidad de señales periódicas, incluso para señales discontinuas como señales cuadradas o triangulares. Sin embargo, el cálculo de la convergencia a medida que el número de armónicos aumenta puede resultar ser laborioso y complicado. Bien, entonces hemos hablado de la aplicación de series de Fourier para la representación de señales. Pero también al comienzo dijimos que las señales pues, pueden representarse mediante esa descomposición de armónicos o esa suma ponderada mediante lo que son las series de Fourier, y podemos asociar entonces a sistemas el concepto del filtro. Desde el punto de vista de la concepción como filtro, un sistema pues tendrá una salida para un sistema lineal invariante en el tiempo como una versión filtrada de la entrada. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una entrada cuya señal x de t resulta ser una señal periódica que se representa como una suma ponderada de exponenciales complejas o de componentes armónicas, entonces y resulta que las exponenciales complejas son funciones propias de un sistema lineal invariante en el tiempo cualquiera. Es decir, si a la entrada tengo exponenciales complejas, a la salida tengo la misma exponencial compleja multiplicada por el valor propio, que es básicamente la evaluación de la función de transferencia del sistema evaluada o relacionada con esa componente armónica, a la frecuencia de la componente armónica. Entonces, fíjense que con base en la concepción de la representación en frecuencia de los sistemas, entonces esos sistemas pues básicamente estarán representados por esa función de transferencia evaluada en las diferentes componentes armónicas que permiten representar la señal de entrada. Entonces, no es otra cosa que devolvernos algo que ya habíamos mencionado. Los sistemas lo que hacen es generar sobre una señal de entrada un cambio que puede ser en magnitud o en fase, que se relaciona con la función de transferencia evaluada, pues en este caso en las diferentes frecuencias asociadas a los diferentes armónicos, ¿no es cierto? Entonces la salida para una señal cuya entrada es una representación de esta forma será entonces una versión similar pero ponderada o multiplicada por el efecto que la función de transferencia de ese sistema pues genere sobre la señal de entrada, ¿no es cierto? Entonces la salida será la suma ponderada de esas exponenciales complejas que representan los componentes armónicas multiplicadas por los coeficientes a sub k de la señal de entrada, que a su vez se multiplican entonces por los efectos que la función de transferencia del sistema, que se ve en este caso como un filtro, tiene sobre esa señal de entrada, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista de una noción genérica de lo que son filtros, entonces
Entonces, los filtros básicamente son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Esos sistemas lineales invariantes en el tiempo no crean, o sea, no modifican la frecuencia de las señales de entrada, sino que modifican la amplitud o generan desfases en las componentes de esa señal de entrada. Entonces, esa sería como la relación o la representación mediante el concepto de filtro de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces miremos un ejemplo de lo que esto significa. Entonces veamos el filtro más simple que podamos representar, un filtro pasabajo constituido por un circuito RC. Tenemos una resistencia, tenemos un condensador, tenemos el voltaje de salida de ese filtro pasabajo, y entonces podemos representar o modelar mediante ecuaciones diferenciales la dinámica de ese circuito RC, que nos lleva pues a una ecuación diferencial que me permite relacionar el voltaje de entrada igual a R por C por la primera derivada del voltaje de salida más el voltaje de salida, aplicando la transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces puedo obtener la función de transferencia del sistema, que no es otra cosa que la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada mediante sus transformadas de Laplace, que es igual en términos de la variable compleja S a una función de transferencia de primer orden como esta. Entonces, pues llegar a este punto resulta ser muy sencillo con base en lo que hemos planteado hasta ahora. Entonces tenemos un sistema cuya función de transferencia está representada por una función de transferencia de primer orden, cuya respuesta en frecuencia es una respuesta en frecuencia de este tipo. Entonces tenemos una representación en frecuencia que lo que plantea es que para bajas frecuencias no se genera ninguna atenuación. Tenemos una frecuencia de corte normalizada a 1, y para frecuencias por encima de esa frecuencia de corte se genera una atenuación de la magnitud, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de la representación en fase, para ese sistema de primer orden, pues lo que tenemos es un sistema que genera o que no genera desfase hasta una década por debajo de la frecuencia de corte, que sería por aquí en punto 1, empieza a generarse un desfase que va hasta menos pi medios, y la construcción de esta respuesta en frecuencia ya sabemos pues cómo obtenerla. Básicamente recordemos que esta representación en frecuencia lo que muestra es el efecto en magnitud y fase que el sistema genera sobre cualquier señal de entrada. Entonces, si tenemos una respuesta en frecuencia representada de esta forma, yo puedo plantear mediante una representación en series de Fourier de una señal que sea periódica a la entrada, y ver cómo mediante esa representación en frecuencia vemos el efecto de ese sistema sobre esa representación mediante series de Fourier de una señal periódica. Entonces miremos, apliquemos una señal periódica a la entrada, y entonces hablemos de la señal periódica cuadrada que ya planteamos anteriormente, que sería esta señal roja que aparece en esta gráfica. Entonces sabemos que esa señal x de t está representada por una suma ponderada de armónicos cuya frecuencia fundamental está definida por 2pi sobre t. Entonces podemos obtener una representación de magnitud y fase de esa señal. Básicamente tenemos una representación espectral de esta forma para representar esa señal cuadrada. Y entonces, ¿qué pasa si para diferentes frecuencias fundamentales de esta señal, partiendo de
señales cuadradas de más baja frecuencia, la superponemos sobre la respuesta en frecuencia del sistema o del filtro pasabajos que estamos planteando. Entonces, aquí tenemos la superposición de la respuesta en frecuencia del filtro pasabajo, tal como lo vimos hace un momento. Aquí tenemos la representación espectral mediante la representación de los componentes en frecuencia de esa señal cuadrada a baja frecuencia comparada con la frecuencia de corte del filtro. Y entonces, en este caso, la salida, que sería la señal verde, pues no genera ninguna distorsión ni ninguna atenuación, básicamente porque no hay ni variación en fase, ni variación ni atenuación de las componentes en frecuencia representadas mediante esta representación espectral o mediante este espectro de la señal cuadrada de entrada. Si voy aumentando la frecuencia fundamental de la señal de entrada, entonces esta representación espectral empieza a moverse, a desplazarse en la frecuencia y ya empieza a existir una superposición en ese proceso de atenuación de la magnitud de esas componentes, y además empieza a generarse un desfase debido al sistema, y entonces ya la señal verde empieza a distorsionarse o a cambiar con respecto a la señal roja de entrada, de manera que si sigo aumentando la frecuencia, el efecto del sistema sobre esa señal de entrada pues va a ser más significativo, y la salida, que sería la señal verde, ya empieza a distorsionarse significativamente. A medida que si seguimos aumentando la frecuencia, fíjense que ya para una señal cuadrada de mayor frecuencia, la señal de salida va a ser una señal triangular atenuada significativamente, una señal triangular que resulta no solamente de esa atenuación, sino de ese cambio de fase que genera ese sistema sobre los componentes en frecuencia de la señal cuadrada. Entonces, fíjense cómo los sistemas pueden apreciarse como filtros, y el efecto que un sistema tiene sobre una señal de entrada puede apreciarse mediante la superposición de la respuesta en frecuencia que caracteriza ese sistema representado como un filtro, y el efecto que esa representación en frecuencia puede llegar a tener al superponerse con las componentes en frecuencia de la señal de entrada, generando entonces atenuaciones en los diferentes rangos de frecuencia en función de las componentes en frecuencia y de la frecuencia fundamental de esa señal de entrada, ¿no es cierto? Entonces es el efecto que los sistemas tienen como filtros sobre señales que están representadas mediante series de Fourier. Bien, entonces en resumen lo que hemos dicho es que las series de Fourier permiten representar señales por su contenido en frecuencia, que además representan señales pues que este tipo de representación resulta ser muy útil para señales cuya característica está muy marcada por tener componentes en frecuencia, como ocurre en el caso de señales musicales, y que una representación mediante series de Fourier de señales nos motiva a plantear la representación de sistemas mediante el concepto de filtros. Y entonces ahora planteemos una forma diferente de aproximación, haciendo una analogía con lo que significa la representación ortogonal de sistemas. Entonces, para eso, recordemos que las series de Fourier permiten pues, determinar componentes armónicas de señales periódicas mediante unos coeficientes A sub k, que se pueden obtener
con base en la ecuación de síntesis, de análisis, y que la ecuación de síntesis me permite representar una señal mediante la síntesis obtenida de la suma ponderada de componentes armónicas. Pero entonces es posible pensar en series de Fourier como una descomposición ortogonal. ¿Qué es esto de una descomposición ortogonal? Para esto hagamos una analogía con la representación en un espacio tridimensional con el cual podemos estar relativamente bien familiarizados. Entonces, lo que podemos plantear es, podemos ver que en un espacio tridimensional nosotros podemos representar un vector mediante sus componentes x, y, z. El vector R tiene componentes x, y, z en las direcciones ortogonales entre sí, x gorro, y gorro, z gorro. Entonces es una forma de representar un vector en un espacio tridimensional. Ese vector pues tiene sus componentes y tiene unas direcciones ortogonales x, y, z. Entonces el componente x se puede representar mediante el producto punto de las componentes del vector en la dirección x gorro. Básicamente recuerden que el producto punto lo que plantea es la proyección de ese vector R sobre la dirección x gorro, y entonces la componente y puede verse de manera equivalente, y la componente z como los productos punto o las proyecciones de ese vector sobre esas componentes ortogonales x gorro, y gorro y z gorro. Desde el punto de vista de la síntesis, entonces uno puede plantear que el vector pueda construirse como la suma de esas componentes ortogonales del vector, de manera que podremos plantear una analogía entre la ecuación de análisis y la ecuación de síntesis para las representaciones de Fourier. En las representaciones mediante series de Fourier decimos que si tenemos x de t, una señal con componentes armónicas de A0 a sub k, para las armónicas e a la j t, e a la j 2pi sobre t por t, y así sucesivamente, donde la ecuación de síntesis pues corresponde a los a sub k que ya conocemos, y cuya ecuación de análisis y cuya ecuación de síntesis pues corresponde a x de t, esa suma ponderada de armónicos. Y podemos plantear una relación analógica entre estas dos representaciones, una representación mediante una descomposición ortogonal y la representación que hemos planteado hasta ahora de las series de Fourier, de manera que, por ejemplo, identifiquemos la suma entre menos infinito e infinito que se asocia a la suma de las componentes ortogonales, y que ese producto punto que permite representar cada una de las componentes podrá relacionarse con la integral para el cálculo de los coeficientes a sub k. Así pues, la integral sobre un periodo de tiempo selecciona o tamiza el componente késimo de la serie, de manera tal que comparándolo con la representación ortogonal, es posible tamizar con un producto punto, o sea, el componente x que corresponde al producto punto o a la proyección de ese vector sobre la componente ortogonal x, que es igual al producto de las magnitudes de esos vectores multiplicado por el ángulo que los separa. Es equivalente a tamizar mediante un producto interno, es decir, los a sub k pueden plantearse como un producto interno de la componente armónica sub k
Producto Interno x de t, o la proyección de ese armónico sobre x de t, que hemos visto que es igual a esta integral. Y fíjense que en esta integral lo que planteamos es la versión con signo negativo o conjugada del armónico que permite plantear el producto interno. Teniendo en cuenta entonces que el producto interno de dos funciones de t es igual a 1 sobre el periodo por la integral sobre el periodo de la versión compleja de a multiplicada por b sub t de t. Entonces, básicamente lo que hemos planteado aquí es que podemos hacer una analogía entre una representación mediante descomposición ortogonal de un vector tridimensional y plantearlo como una analogía a la representación mediante series de Fourier, que nos permite concluir que la representación mediante series de Fourier corresponde también a una descomposición ortogonal planteada en función del producto interno. Entonces es otra manera de ver mediante descomposición ortogonal lo que hemos planteado con respecto a la representación mediante series de Fourier. Bien, entonces ya terminamos pues este tema por el día de hoy, que corresponde en el capítulo 3 a los numerales desde el 3.0 hasta el 3.5.9. La próxima presentación hablará de la transformada de Fourier, que corresponde al capítulo 4, del 4.0 al 4.8, y la representación en frecuencia para sistemas en tiempo discreto, que será correspondiente al capítulo 3, del 3.6 al 3.12. Entonces recomiendo realizar las lecturas correspondientes. Entonces, no siendo más por el día de hoy, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.